y me volvieron a meter preso ilegal, injustamente. Creo que es muy peligroso lo que estamos viviendo. En l'exercici del legítim dret a l'autodeterminació que té una nació mil·lenària com Catalunya, were each shot during an attack. Bienvenidos a la edición internacional del Noticiero de la Televisión Pública. Como todos los sábados, vamos a estar hasta las 14 compartiendo con ustedes las noticias y el análisis de las noticias de aquello que pasa en el mundo y cuánto de todo aquello que pasa en el mundo tiene que ver con nosotros, desde Buenos Aires y para todo el país. Lo dijimos en su momento, cuanto más tiempo permaneciera en el poder, más posibilidades tenía el presidente brasilero Michel Temer de completar su mandato. La semana pasada, el presidente logró zafar en la Cámara de Diputados del inicio del juicio político. Todavía hay otras posibilidades de que sea sometido a un impeachment, pero por el momento el presidente brasilero Michel Temer sigue en el poder. Crisis política en Pakistán. La renuncia del primer ministro Nawaz Sharif ha abierto un panorama de fuerte incertidumbre ahí. Su sucesión también alimenta esto. Y Sharif lo que fue ha sido acusado de estar salpicado por los Panama Papers. Esto es corrupción. Aquí un extenso informe. El Tribunal Constitucional Español ordenó suspender el referéndum convocado en Cataluña para el 1 de octubre. Esto es a partir de un recurso presentado por el gobierno de Mariano Rajoy. Se complica el panorama pese a que los independentistas están dispuestos a seguir adelante. Donald Trump se toma vacaciones, no así los escándalos en la Casa Blanca. Hubo varios cambios en el gabinete y esto todo tiene que ver con la injerencia rusa en las presidenciales de 2016. A pesar del rechazo de gran parte del mundo y del pedido de última hora del Vaticano, ayer finalmente asumió la Asamblea Constituyente en Venezuela. Vemos un informe y después lo analizamos con un invitado especial. Desde hace 4 meses se dirime de facto en las calles de Venezuela la confrontación entre el presidente Nicolás Maduro y la oposición, agrupada en la Mesa de Unidad Democrática y otros sectores minoritarios. Según datos de la Fiscalía General de Venezuela, el resultado de esa confrontación dejó ya 2.000 heridos y 121 muertos, de los cuales al menos un 25% fue asesinado por las fuerzas de seguridad y un 40% por civiles armados que atacaron a los manifestantes. La política ha sido desplazada por el devenir de la violencia, siempre incontrolable e imprevisible. Tampoco se producen pasos institucionales de una posible negociación, ya que el país está dominado por la lucha sin tregua entre los poderes del Estado. Un ejemplo es la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró en desacato a la Asamblea Nacional, elegida en diciembre de 2015 y controlada por la oposición. A su vez, esa Asamblea Nacional inició sus funciones buscando por todos los medios convocar a un referéndum revocatorio para desplazar a Maduro del poder. Cuando una elección nace del fraude, le toca al pueblo venezolano plantarse y seguir de pie para que de esa manera podamos nosotros hacer valer nuestros derechos. La jornada de votación del domingo 30 de julio para elegir a 545 integrantes de una asamblea constituyente, una iniciativa fervientemente impulsada por el gobierno, no fue ajena a los enfrentamientos. Al menos 10 personas murieron en las calles ese día, con una asistencia, según cifras oficiales, del 41% del padrón electoral, poco más de 8 millones de personas. Sin embargo, referentes de la oposición aseguran que solo votó un 12%, es decir, unos 2.200.000 electores. Quienes participan de estas agresiones contra la democracia pretenden sumir en un vacío a los que participaron en la elección.
convertir la alegría de la paz en una derrota e insistir en desconocer e invisibilizar más de 8 millones de venezolanas y venezolanos. Al confuso panorama se sumaron las declaraciones del director de la empresa encargada del operativo de votación, quien aseguró que hubo manipulación de los votos. Incluso en momentos de profundo conflicto político, hemos tenido la certeza de que el proceso de votación y los resultados han sido completamente exactos. Hoy, con el más profundo pesar, tenemos que informar que la data de participación del pasado domingo 30 de julio para la elección de la Asamblea Constituyente fue manipulada. La confrontación civil, en la que las Fuerzas Armadas, por ahora adheridas al poder central del chavismo, no han intervenido, ya es un tema continental. Luego de los resultados del domingo pasado, varios países de la región apuraron un pronto rechazo al acto eleccionario al que se sumó la Unión Europea. Estados Unidos decretó restricciones a los activos del presidente Maduro en ese país, pero el gobierno de Donald Trump se cuidó por ahora de aplicar penalizaciones que afecten al comercio bilateral en el rubro petróleo. El emperador del norte amenazó a Venezuela. Sacaron algo que llaman sanción. No la reconozco. Que nos sancionen a todos, pues. Que sancionen a las 10 millones que salieron a las calles, a los 8 millones de votantes. ¿Qué sanción y qué sanción? Nada, ni nadie, ni sanción alguna podrá detener a este poder constituyente. La nueva Asamblea Constituyente detenta un suprapoder, incluso por encima del presidente. Tiene atribuciones sobre la política económica y puede implementar reformas judiciales, por lo que está en duda el futuro institucional de la fiscal Luisa Ortega Díaz, fuertemente enfrentada al gobierno. A su vez, los opositores aseguran que los nuevos marcos jurídicos y políticos arrasarán con los poderes constituidos y elegidos democráticamente como la Asamblea Nacional. Maduro, por su parte, presenta a la constituyente como la última posibilidad para el diálogo profundo en el país. El clima político es sérril, sin salida a la vista, y se agravó aún más el martes 1 de agosto, cuando el gobierno dispuso el traslado a la prisión militar de Ramo Verde de Antonio Ledesma y de Leopoldo López, dos de los líderes opositores que cumplían arresto domiciliario. El alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, regresó a su casa para cumplir arresto domiciliario, según reportó su esposa a través de su cuenta verificada de Twitter. Maduro is not just a bad leader, he is now a dictator. The United States stands with the people of Venezuela in the face of this oppression. We will work with our partners to hold accountable all those responsible for the escalating violence and ongoing human rights violations. Pese a la rápida respuesta de Trump, descalificando a la constituyente y a Maduro, a quien llamó dictador, el encargado para asuntos del hemisferio occidental, Michael Fitzpatrick, matizó la dureza del mandatario al afirmar que Estados Unidos quiere dialogar con el gobierno del presidente Maduro y asegurando en declaraciones a la agencia EFE que Washington no reconoce gobiernos paralelos. Un matiz que no pasó inadvertido para el gobierno de Maduro, quien lo destacó en varios medios oficiales. Al mismo tiempo, en soledad, un sector de la oposición manifestó su intención de presentarse a las postergadas elecciones regionales que se desarrollarían el próximo 10 de diciembre. Así lo afirmó Henry Ramos Ayub, líder del Partido Acción Democrática y diputado en la Asamblea Nacional. Ayub evaluó que sería un error de la oposición no presentarse a ese comicio. Un paso electoral que, aunque viciado de dudas para los adversarios de Maduro, podría volver a encauzar el proceso de institucionalidad perdido. Le dijimos que íbamos a analizar Venezuela con un invitado especial y está con nosotros Andrés Malamud, politólogo de la Universidad de Lisboa. Gracias, Andrés, un placer tenerte. Hola, Indy, es un gusto. Y sobre todo en momentos en donde, es cierto, hace muchas semanas que venimos hablando del tema Venezuela, hace años que venimos hablando del tema Venezuela, pero cuando uno piensa, bueno,
ahora se resuelve, no, todo escala, todo sigue escalando. Lo primero que tengo para preguntarte es, ¿por qué pensás que el Vaticano apareció a última hora? Es decir, porque no deja de ser extraño, o aparece o no aparece. Aparecer a última hora cuando ya estaban por asumir los constituyentes fue una aparición un poco extraña, ¿no? No conozco los detalles. Creo entender cuál era la estrategia del Vaticano mientras Obama era presidente de Estados Unidos y me parece que se confundieron después con Trump. La estrategia era en función de 3 prioridades que compartían tanto Washington como el Vaticano. Colombia, Cuba y Venezuela estaban enfrentando procesos de transición. Cuba de deshielo y aproximación a Estados Unidos, Colombia de pacificación y Venezuela quizás de democratización. Pero viendo que Venezuela era complicado, la estrategia común de Obama y del Papa era dejar que todo se calme en Venezuela, apostar por la estabilidad y no por la democracia, para permitir que Colombia se pacifique y Cuba y Estados Unidos se deshielen. Venezuela era parte en ese triángulo. De hecho, era un avión de PDVSA que traía al líder guerrillero desde Cuba a Colombia para las negociaciones y para la firma del Tratado de Paz. Creo que el Vaticano se perdió sin Obama, pero esa es mi interpretación, no tengo información de Roma. Parece que ahora el Papa o el Vaticano, la diplomacia del Vaticano no fue capaz de soportar la presión para que se expida, viendo lo que estábamos viendo. Hablas de democratización en Venezuela. ¿Lo que hay ahora no es democracia en Venezuela? No. En términos técnicos es un régimen autocrático, yendo un poco más a palabras comprensibles, es un régimen autoritario, y en una mesa como esta lo podemos llamar dictadura. ¿Dictadura? Sí, pero estoy justamente diciendo que esto es un concepto que es menos técnico que régimen autocrático, un régimen en el cual no hay ni accountability, ni prestación de cuentas vertical, ni horizontal. El Poder Ejecutivo no responde ni al pueblo, ni es controlado por los demás órganos del gobierno. ¿La Asamblea Constituyente en este caso solo acentuaría eso o tendrías la posibilidad de técnicamente entrar en un proceso de democratización? No, transparentaría eso. Porque en principio, en el papel, la Asamblea Constituyente es un mecanismo para reformar la Constitución. En la práctica, es un órgano que sustituye a los demás poderes del Estado. Y de hecho se transforma en el poder soberano, por encima del pueblo, que supuestamente lo votó, aunque vimos que las cifras electorales son dudosas, y por encima de los demás poderes, que en Venezuela son 5 por la Constitución, de los cuales ya, bueno, hay 2 en la oposición, la Asamblea, que es el Parlamento, y la Procuradora, la Fiscal General, y está en duda el poder electoral. En este momento, reunidos en San Pablo, los cancilleres del Mercosur, finalmente se decidió aplicar la cláusula democrática a Venezuela. ¿Cómo te suena eso? Es todo muy raro, porque de hecho Venezuela está suspendida del Mercosur por haber incumplido el protocolo de adhesión. Ahora la suspenderían por otra razón, pero ya está suspendida. En la práctica es una sanción política, no pasa de eso. José, ¿cómo lo ves? ¿Qué tal, Andrés? Buen día. Está claro que, digo, más allá de la caracterización que uno puede hacer del estado actual de la situación en Venezuela, la oposición al gobierno tiene sus estrategias, digamos, ¿no? La oposición está apostando desde hace tiempo a que se quiebre el chavismo, cosa que parecería que se resquebraja, pero no se termina de quebrar, que se quiebre la Fuerza Armada Bolivariana, cosa que no viene ocurriendo, y está apostando también a un desborde popular que no ocurre, digamos, por lo menos en las barriadas más pobres. Y el gobierno apuesta a un desgaste y a un reflujo de la oposición, cosa que otras veces en la historia, en la larga historia del chavismo, ocurrió, ¿no? Momentos de mucha ofensiva de la oposición, que luego sufrió o registró un reflujo. ¿Vos pensás que este reflujo puede ocurrir ahora o ya llegamos a una instancia en la cual no hay vuelta atrás? Es una gran pregunta. A principios de 2014 yo estaba en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, y tuve un encuentro largo con una profesora, Deja Shirot, un nombre muy complicado, que estudiaba la posibilidad de un gobierno de resistir la protesta popular. En ese momento estaba complicada Venezuela y Ucrania. Y ella, en función de un estudio que había hecho con otros investigadores sobre muchos casos, me dijo, el gobierno ucraniano va a caer, el venezolano va a resistir. Y la explicación es el petróleo. El gobierno en este momento, Chávez asume con un petróleo a $8 el barril, el petróleo llega a 130, de ahí el gran clientelismo petrolero, el gran despilfarro que dio en el colapso estatal. En este momento el petróleo está alrededor de 50. 50 es bajo para mantener el nivel de gasto que estaban haciendo y por eso la gente se muere de hambre. Pero es alto como para que el gobierno se mantenga financiando a sus militares. Por lo tanto, si hacen las cosas con alguna inteligencia, este régimen puede sostenerse ilimitadamente. El costo es mucha violencia, pero puede aguantar. Andrés, en principio tengo una caracterización diferente a la tuya. Digo, así, vos hablás de dictadura, para mí lo que está haciendo la oposición es golpe. Digamos, un golpe que tiene características de los golpes clásicos de los 70 por
ahogo económico al gobierno y que se genera una situación intolerable, caso de Argentina, Chile, y más características y otras características tienen que ver con los golpes recientes, con los golpes parlamentarios en Paraguay o Brasil. Digamos, de todas formas, más allá de esto, digamos, la pregunta que te quiero hacer con respecto al desenlace que puede tener esto, porque sí compartiremos que hay una dualidad de poder y esto es insostenible en el tiempo, sobre todo porque ya el costo en sangre se está pagando. Digamos, la violencia ya está instalada. Digamos, si no ayudan demasiado los factores externos, que me parece que alimentan la posición de la oposición, y evidentemente el gobierno tampoco le está encontrando la vuelta para resolverlo. ¿Te parece que hay un riesgo cierto de una guerra civil o una situación de ese tipo en Venezuela? ¿Riesgo cierto no? Riesgo mínimo sí. Ajá. Pero vos hablabas de golpes tradicionales en los 70 y golpes parlamentarios en la actualidad. Los golpes tradicionales de los 70 eran militares. Exacto. Había presiones, había interferencia, pero eran los militares los que daban el golpe. Sí, hoy en Venezuela, de sectores de poder económico. Pero eran los militares. Hoy los militares están todos juntos de un solo lado, sí, claro, del lado del gobierno. Y lo que se llama golpe parlamentario, en realidad en ciencia política, en la Constitución, se llama juicio político o impeachment, que es un mecanismo de interrupción presidencial contemporáneo, está en las constituciones de hace 150 años, pero se empezó a utilizar más ahora. Hay un politólogo argentino, Aníbal Pérez Liñán, que tiene un libro y muchos artículos pioneros al respecto, donde él habla de la nueva inestabilidad política en América Latina. Y es una inestabilidad, como siempre, pero nueva. Y es nueva porque los militares no dan golpe. Las interrupciones presidenciales se procesan a través de instituciones constitucionales. Y uno puede estar más de acuerdo o menos, le puede simpatizar más el impeachment a Collor de Mello y menos el impeachment a Dilma, pero es el mismo procedimiento. Y en la literatura académica eso no se llama golpe. No estoy diciendo que sea bueno ni malo, estoy diciendo que es distinto. En el caso de Venezuela no presenciamos ninguno de los dos. Ni los militares quieren tomar el poder, ya lo tienen, ni el Parlamento está en condiciones de destituir al presidente, porque el Parlamento de hecho fue inviabilizado por el Tribunal Supremo primero y por la Constituyente ahora. Antes de seguir con Natalia, los invito a que veamos una pequeña entrevista con Antonieta Ledesma, la hija de Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, que estaba en su casa, digamos, en arresto domiciliario y fue llevado nuevamente a prisión. Vemos la entrevista. Lo devolvieron, y te digo, sin saber por qué. Primero porque eso lo habían llevado y porque lo trasladan de vuelta. Continuamos sumamente preocupados porque no sabemos con qué nos puede salir nuevamente el régimen de Nicolás Maduro. Mi padre es el único alcalde electo y reelecto del mundo que está en esta situación, en este limbo jurídico, en esta situación en donde no sabemos si de un momento a otro lo vuelven a secuestrar, porque lo que sucedió en estos días pasados fue un secuestro. Yo no sabía si mi padre estaba vivo, se lo llevaron golpeándolo de la casa como si fuera un delincuente, lo golpearon, lo empujaron, lo arrastraron, lo tuvieron totalmente aislado los días que estuvo en la cárcel militar de Ramo Verde, y de igual forma ayer, sin decirle a él a dónde lo llevaban, lo trasladaron a nuestro hogar. Sí, estamos más tranquilos, pero seguimos preocupados porque nos enfrentamos a una injusticia totalmente injusta. Leopoldo López continúa arbitrariamente detenido en la cárcel de Ramo Verde. Ya estamos hablando de más de 600 presos políticos en Venezuela y una crisis humanitaria que se desborda con el pasar de los días. Escuchábamos entonces a la hija del exalcalde de Caracas nuevamente en prisión. Y Natalia, continuemos entonces con las preguntas. Sí, quería saber qué información tenés sobre el estado económico de Venezuela con el agravamiento de la crisis, en particular cómo los venezolanos hoy están pudiendo alimentarse. ¿Y qué opinas de esta situación con los Estados Unidos, que hay amenazas verbales, pero no se aplican finalmente las sanciones que se dicen se van a aplicar? Anoche un senador de Florida, muy importante, urgía al gobierno a aplicarlas. En fin, un panorama. Dos buenos temas. Empiezo por el segundo. Las sanciones económicas generalmente son inefectivas y contraproducentes. Son inefectivas porque no desfavorecen al régimen. Al contrario, el régimen las utiliza como legitimador a través del nacionalismo. Y son contraproducentes porque golpean a la población. Si Estados Unidos le corta el petróleo, la compra de petróleo, entonces quienes más van a sufrir son los más pobres.
Como los embargos. Exactamente. Hay sanciones que sirven, pero son sanciones focalizadas en los individuos, en la jerarquía del régimen que, por supuesto, tienen plata afuera, o en Estados Unidos, o en bancos a los cuales Estados Unidos puede coaccionar. Entonces, esas sanciones focalizadas en personas son útiles. Las sanciones generales al país, no. La situación económica es desesperante. Lo que nosotros sabemos llega a través de estudios y estadísticas que son sospechosas en general, o por lo menos sospechadas. Tendemos a confiar más en los que son hechos por universidades, aunque el gobierno, por supuesto, las va a negar. La estructura económica venezolana es petróleo, y solo petróleo. Más del 90% de lo que exportan es petróleo, incluso de baja calidad, porque produce petróleo pesado. Entonces Venezuela tiene que importar petróleo fino, liviano, para diluirlo. Y como desinvirtió en su estructura de refinación, también tiene que mandarlo afuera para que lo transformen en gasolina, que también importa. Y no produce prácticamente nada de lo que necesitan para la subsistencia, alimentos, medicamentos, pañales, papel higiénico. Así que todo eso lo tienen que importar y no tienen las divisas suficientes con un petróleo 50 y la distribución que hacen para obtener votos en la OEA, por ejemplo. Es el petróleo subsidiado para los países clientes en el Caribe. Hubo un intento de ayuda humanitaria que Venezuela rechaza, en principio, en parte por propaganda. Si aceptaran ayuda humanitaria, están aceptando la crisis humanitaria, y en parte porque quieren evitar la injerencia de los que vienen con la ayuda humanitaria y podrían ser espías. Pero en la práctica tenemos números de que alrededor del 80% de la población en el último año habría reducido un promedio de 8 kilos de peso. Y quien conoce venezolanos que están distribuyéndose por el mundo, hay un éxodo venezolano, generalmente de venezolanos sobrecalificados. Sí. Son los que pueden salir y vienen acá a trabajar de taxistas, pero tienen un título de administrador. Esto lo vemos acá, lo vemos en Uruguay, pero es masivo en Perú, en Colombia y en la frontera con Brasil. Y está llegando a México inclusive. Y lo que esa gente cuenta, y lo que cuenta la gente que uno conoce adentro de Venezuela sobre la escasez, sobre el racionamiento, la dificultad para encontrar alimentos, medicamentos, gente que tiene dinero, inclusive que tiene recursos, pero que no tiene acceso, porque eso que necesita es importado y no entra. Es dramático. Ahora, hay como una especie de discurso permanente para todo, porque estamos hablando de lo que tiene que ver con la crisis humanitaria y con el hambre, y hay un discurso, incluso aparecieron esta semana legisladoras diciendo que en realidad todo obedece a que se come mejor, porque se dejó de comer aquello que el imperio indica que hay que comer y demás. Y en relación con esto, justamente lo que te quiero preguntar es, hace tiempo que se viene hablando de que las categorías de izquierda y derecha tradicionales hoy no serían ya lo mismo, que estos cambios y primero el colapso de la URSS. Y esto que estamos viendo nosotros en América Latina, y este apoyo que todavía se sostiene por parte de alguna izquierda, no de toda, porque hay parte de la izquierda que no está apoyando el proceso en Venezuela. ¿Cómo se explica? ¿Por qué esa dualidad? ¿Por qué gente que no apoya la teoría de los dos demonios en la Argentina sí puede apoyar la teoría de los dos demonios en Venezuela? Eso es llamativo. En algunos casos yo lo adjudico a creencia sincera en la causa. Están haciendo mal las cosas, pero son los nuestros. Hay que bancarlos porque los otros son peores. Y en otros casos están a sueldo. Hay gente, periodistas que está a sueldo. No estoy hablando de los que estamos acá. Estoy hablando de otra gente que conocemos, académicos prestigiosos con doctorado en Harvard, periodistas que trabajan para el canal oficial de Venezuela, que viven de eso. No digo que esté bien o que esté mal, estoy diciendo que dicen lo que dicen porque cobran para decirlo. Andrés, volviendo a la situación política de Venezuela, yo decía hace un programa pasado, el anterior, que es una situación muy particular en la de Venezuela, en donde cada bando tiene su propia elección. La oposición hizo, y todos sabemos que una elección es una instancia en donde hay que definir algo. Si ya se sabe quién va a ganar, no es una elección, ¿no es cierto? ¿Cómo ves la posibilidad de una salida a través de elecciones? Se anunció en esta semana que se convocaban las elecciones regionales pospuestas para el 10 de diciembre, que están legalizados contra lo que se dijo, que se iban a ilegalizar a todos los partidos, prácticamente todos los partidos, incluyendo la MUD, incluyendo Acción Democrática. De hecho, hoy Acción Democrática dijo que se va a presentar a las elecciones. Sí, es decir, ¿no ves la posibilidad de que se abra una salida electoral en la medida en que se produzcan dos cosas, ¿no? Que las elecciones sean limpias y que la oposición, si pierde, reconozca el resultado, cosa que en las últimas, si no me equivoco, 3 elecciones en Venezuela no ha hecho, salvo cuando ganó, digamos, ¿no? Con los mismos métodos, con las mismas instancias de verificación con la que no reconocía cuando perdía. Quiero decir, ¿cómo ves la posibilidad de que se construya de los dos lados una posibilidad de salida electoral? No veo esa posibilidad porque no veo que ambas partes acepten la fiscalización común de organismos internacionales, que serían insospechados. Pero además porque acá
polarización es tan grande y los crímenes que se han cometido son tan importantes que ningún sector puede aceptar, en principio, la impunidad del otro. Claro. En una democracia, el que pierde la elección se va a la casa. Sí. En un régimen autoritario, el que pierde la elección se va a la cárcel o al exilio. Sí. La cuestión es, ¿cuál es la negociación que se puede realizar para la inmunidad, la discusión por la inmunidad? Andrés, ¿vos crees entonces que, habiendo desoído los llamados de la colectividad internacional, de la comunidad, habiendo desoído incluso un llamado a destiempo o más tardío del Papa Francisco, estando el Mercosur presionándolo, amenazándolos de sanciones y demás, con una presencia un poco difusa de Rusia y China a través de capitales, ¿crees que el régimen se va a asentar, que va a ir adelante o que puede haber una señal de vuelta atrás en algo? Yo creo que con el petróleo 50, si no hacen las cosas muy mal, las están haciendo bastante mal. Pero si no empeoran, pueden aguantar. Pero no están solos. No están solos. Tienen a Cuba, fundamentalmente, pero no solo tienen a Cuba, tienen a Rusia. Tienen los países del Caribe, que bloquean las votaciones en la Organización de Estados Americanos. Así que la comunidad internacional mayoritariamente repudia lo que está pasando en Venezuela, pero no unánimemente. Así. Te quedas con nosotros en el próximo bloque. Nosotros nos estamos yendo al primer corte. En instantes, en Televisión Pública Noticias Internacional, un respiro para Temer. El Congreso de Brasil no logró la mayoría necesaria para iniciar la acusación contra el presidente denunciado por corrupción pasiva. Crisis política en Pakistán. La renuncia del primer ministro Nawaz Sharif, acusado de corrupción a raíz de la información revelada por los Panama Papers, abre un clima de incertidumbre en el país asiático. Luego de la pausa, en Televisión Pública Internacional.